Bueno muchachos, buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Miguel Ángel, soy el docente del área de MEGA, Método Global de Aprendizaje. Les doy la bienvenida a esta serie de talleres virtuales que tienen el objetivo de mejorar sus capacidades de lectura y acompañarlos en el desarrollo y obtención de hábitos de estudio que les sirvan no solamente para la preparación del examen, sino para su vida escolar y posteriormente su vida universitaria. ¿Listo? Entonces sean bienvenidos y no siendo más, pues arrancamos con el taller de hoy. Lo primero que tenemos que entender es qué es un hábito de estudio. Un hábito de estudio es toda una serie de procedimientos, actitudes, conductas y actividades que un estudiante lleva a cabo para mejorar su proceso de aprendizaje de manera efectiva. Si echamos un vistazo en internet o la oferta que hay en instituciones, nos daremos cuenta que son muchos los hábitos de estudio que existen. Unos hábitos de estudio se enfocan en el manejo del tiempo, otros se enfocan en la salud mental y física, mientras que otros se enfocan concretamente en las estrategias de lectura, teniendo en cuenta que la lectura es la herramienta de aprendizaje por excelencia. En ese sentido, ya que son tantos hábitos de estudio, ciertas instituciones, ciertos expertos se han encargado de sintetizar y esquematizar una suerte de procesos que se deben llevar a cabo a la hora de estudiar determinado tema. Unos elementos que van antes, durante y después del estudio. Algunos modelos son el IPLER, el EFGHI, el PQRST, el modelo 2L2S2R, que a pesar de que son diferentes sus significados, tanto de sus siglas como de sus acrónimos, apuntan a entender el estudio como un proceso. ¿Listo? Entonces lo que haremos en esta serie de talleres es inscribirnos en esa dinámica y entender la lectura, que va a ser el foco de estos talleres, como un proceso. ¿Qué implica que la lectura sea un proceso? Que la lectura no es solamente una decodificación de información en la cual yo simplemente extraigo información y ya, sino que es toda una serie de elementos que yo debo llevar a cabo antes, durante y después de la lectura para que la reconstrucción del significado del texto, que debe ser el objetivo central de la lectura, sea efectivo. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a entender que la lectura tiene una etapa de prelectura, una etapa durante la lectura, que es en la cual nosotros mayoritariamente estamos inscritos, y una etapa de postlectura. En este taller nos vamos a enfocar en la etapa de prelectura con un objetivo muy claro, y es vamos a hacer una analogía para entender esto con la de un deportista. Cuando un jugador de fútbol o un atleta que corre los 100 metros planos, por poner un ejemplo, juega el partido o realiza la carrera sin hacer un ejercicio de calentamiento previo, ¿qué puede pasar? Se puede lastimar, se puede herir o no va a rendir lo que se espera que haga. En esa misma línea vamos a entender la noción de prelectura. Es toda una serie de procedimientos, elementos, actividades que nos van a permitir prepararnos para ya la lectura intensiva que vamos a realizar, de manera que este proceso sea mucho más efectivo. Entonces, le damos paso al taller de prelectura y lectura global. Bueno, ya caracterizamos la lectura como un proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no significa que la lectura sea una serie de pasos que uno sigue para llegar a un objetivo, sino que la lectura hay que caracterizarla a partir de 4 elementos que ya dijimos distan mucho de la interpretación que damos de lectura como la mera decodificación de unos signos. Listo, el primer elemento es que la lectura es un proceso interactivo, en el sentido de que la reconstrucción del significado de ese texto que estamos leyendo depende tanto del mensaje que construye el emisor, en ese caso el autor, como de los conocimientos y la interpretación que le otorga el destinatario, en este caso nosotros como lectores. ¿Eso qué quiere decir? Que la reconstrucción del significado del texto depende de ambos actores, tanto del autor como del lector. Además, la lectura es un proceso estratégico, en el sentido de que dependiendo del tipo de lectura que vayamos a hacer, dependiendo del objetivo que nos propongamos, varía asimismo
el tipo de actividades que vamos a realizar para cumplir dicho objetivo. Una lectura por placer no es la misma que una lectura por encargo, la que nos pueden hacer en la escuela. Demandan diferentes procesos. Tercero, la lectura es un proceso metacognitivo, ya que diferentes actividades mentales que estamos realizando a la hora de leer, tales como analizar, sintetizar, evaluar, etcétera, que es necesario que nosotros como lectores comencemos a ser conscientes de ellas, con miras a potenciarlas y con miras a mejorarlas. Y por último, y más importante, la lectura es un proceso activo. Es decir, que nosotros como lectores tenemos que estar muy concentrados, muy enfocados y participar de manera muy constructiva para entender bien qué es lo que nos quiere decir el autor. Entonces esto dista mucho de esa percepción de lectura como, bueno, la que se nos pide como que uno es un lector pasivo, en el sentido que el texto nos brinda toda la información, nosotros simplemente la almacenamos en nuestra cabeza. No, el mensaje está, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para reconstruirlo y para entenderlo en su totalidad y para entender la intencionalidad del autor. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando hablamos de prelectura, hablamos de toda una serie de procedimientos previos a la hora de leer. Los podemos sintetizar en 4 grandes actividades. La primera es determinar cuál es el objetivo de nuestra lectura. Cuando nos preguntamos un para qué leer, le comenzamos a otorgar sentido a la actividad de la lectura y comenzamos a determinar qué necesitamos para cumplir ese objetivo. Entonces pensemos en una lectura para entretenernos, una lectura para seguir instrucciones, una lectura para resolver el examen Saber 11 o una lectura para hacer un resumen. Cada una de estas lecturas, dependiendo del objetivo, va a ser muy diferente en términos de procedimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo leo por instrucciones, simplemente hago una lectura detallada y voy haciendo una actividad física a la par que voy leyendo. Mientras que cuando voy a leer para un resumen, mi objetivo va a estar en hallar ideas principales, ideas secundarias y en buscar una manera de sintetizar la información. Mientras que cuando voy a hacer una lectura para el Saber 11, en el área de lectura crítica, por poner un ejemplo, mi lectura va a estar enfocada en responder unas preguntas. ¿Listo? Entonces, dependiendo del objetivo, varía la estrategia. Segundo elemento es los conocimientos previos. ¿Qué sé yo sobre el tema que voy a leer? Es muy importante que antes de leer determinado tema, determinado texto, nos preguntemos por un momento qué sabemos nosotros de ese tema. La lectura que vamos a realizar hoy, que se llama La inteligencia artificial será capaz de producir obras de arte en forma de pregunta, el primer taller de la unidad de Mega, ya nos plantea 2 conceptos: inteligencia artificial y obras de arte. Entonces el objetivo es que nosotros comencemos a pensar un poco qué sabemos de esos 2 temas, así sean referencias muy específicas que tengamos como referencias culturales muy generales. Por ejemplo, si yo al pensar en inteligencia artificial pienso en una película, pienso en alguna distopía, pienso en robótica, está perfecto, porque ya estoy comenzando a asociar a ese concepto grande que es inteligencia artificial elementos que yo puedo reconocer. Y obras de arte, entonces yo puedo pensar de inmediato en pinturas, en música, en poesía, en teatro, etc. Y comenzar a hacer relaciones. ¿Qué tiene que ver un concepto con el otro? ¿Cuál es el valor que tiene activar conocimientos previos antes de leer? Es muy simple. De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo, cuando yo relaciono en mi cabeza información vieja, es decir, los conocimientos que ya tengo, con información nueva, dígase lo que voy a leer, yo establezco conexiones en mi mente, ya que la información nueva que hace resignifica, ejemplifica, conceptualiza o contradice la información que yo ya tengo en la cabeza. Entonces, si lo hablamos en un término un poco más coloquial, la información nueva tiene un gancho de que agarrarse con la información vieja. Y eso que permite que el aprendizaje sea significativo, como dice la teoría, y que se permita almacenar en la memoria a corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? Un cuarto elemento es elaborar predicciones. Entonces, a partir de los elementos que me da la lectura, en términos visuales, en términos de contenido, ¿yo qué tipo de hipótesis puedo arrojar sobre qué me va a encontrar en el texto? Esto es importante, ya que la lectura va a ser una actividad muy dinámica, en el sentido que yo voy a estar comprobando o negando estas hipótesis. Y asimismo me aventura a mí como lector a participar de manera activa y arriesgar una suerte de elementos que tal vez yo pienso que me voy a encontrar o que no me voy a encontrar.
Entonces, si pensamos en la lectura de nuevo, que nos dice el título, la inteligencia artificial será capaz de producir obras de arte, ya podemos hacer una predicción, y es que en este texto tiene que estar la respuesta a esta pregunta. Dice el subtítulo del texto: ¿qué tan cerca está la inteligencia artificial de crear obras pictóricas, musicales o literarias que nos asombren como cualquier otra obra de arte que ya admiramos? Otra predicción: en algún momento del texto nos van a hablar tanto de pintura o imagen, nos van a hablar de música, nos van a hablar de literatura. Es decir, que el término obra de arte no se restringe a lo pictórico, a la pintura, sino que abarca algo más general. ¿Listo? Entonces, este tipo de predicciones, que en un principio como lectores novatos van a ser muy básicas, van a ser muy intuitivas, van a ser muy ligadas a lo que estemos viendo, muy específicas a lo que vayamos reconociendo, van a ser muy valiosas por lo mismo, porque cuando estemos leyendo y lleguemos a una parte que justamente responda a esa pregunta o esa predicción de que sí se va a hablar de música o se va a hablar de literatura, nuestra cabeza está trabajando de manera activa y va a comenzar a hacer relaciones. ¿Listo? Y el cuarto elemento es la formulación de preguntas. Entonces, a pesar de que no todos los textos tienen preguntas para que usted responda como lector al terminar de leer, sí es importante que usted se plantee sus propias preguntas. ¿Listo? Estas preguntas tienen un carácter pedagógico muy importante, y es que a medida que usted va leyendo, al igual que miramos con las predicciones, lo que usted va a hacer es ir respondiendo a esas preguntas, de manera que usted va a comenzar a reconstruir el significado por su cuenta, sin necesidad de que el autor le esté diciendo a usted todo lo que tiene que hacer. Una pregunta muy global que nos hacemos en ocasiones es: ¿cuál es la idea general del texto? Esa es una pregunta muy general, y es una pregunta que sí o sí tiene que ser respondida. Entonces, el primer tipo de preguntas que vamos a ver en este taller, más adelante, con la evolución de los talleres, vamos a ver otro tipo de preguntas. Van a ser las preguntas referidas a la tipología textual. Entonces, recordemos que los textos pueden ser de 4 tipologías diferentes, bueno, 5. Pueden ser argumentativos, expositivos, narrativos, expositivos ya lo dije, descriptivos y dialógicos. Cada tipo de texto tiene un objetivo muy diferente, pero asimismo tiene una estructura muy diferente. ¿Listo? Entonces, si vamos a hablar de textos argumentativos, podemos orientar las preguntas hacia la estructura misma del texto. Por ejemplo, ¿qué nos dice la introducción? ¿Cómo introduce la temática del texto? ¿Cuál es la posición del autor? Ya sabemos que en un texto argumentativo se sustenta una tesis. ¿Qué argumentos utiliza para defender su posición? ¿El autor recurre a otras voces para sustentar su posición? ¿Cuáles son? ¿A qué conclusión llega? Estas son preguntas que nos van a orientar la lectura, en el sentido de que ya sabemos qué tipo de información buscar cuando estemos leyendo. Otro tipo de preguntas: expositivo. ¿Cuál es el tema que se aborda en el texto? ¿Qué subtemas se tratan en el texto? Recordemos que en ocasiones, o si no en todas, un texto expositivo lo que hace es presentar un tema general y comenzar a desglosarlo en sus partes. ¿Cómo se organiza la información? Entonces aquí comenzamos a interrogarnos de manera cronológica, de manera descriptiva, de manera causa-efecto, solución-problema o definición de conceptos. Y si es un texto narrativo, ¿qué? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cómo evolucionan los personajes durante la historia? ¿Cuál es la trama del texto? ¿En qué ambiente se desarrolla la narración? Y una pregunta muy importante: ¿quién es el narrador? ¿Listo? Entonces, al plantear ese tipo de preguntas, lo que estamos haciendo es orientando la lectura, dándole un propósito en relación con un elemento muy particular de cada tipo de texto, que es su estructura y sus características particulares. Entonces, si es un texto argumentativo, no vamos a preguntar por el narrador, sino que vamos a preguntar por otras voces que utiliza el autor para defender su postura. Si es un texto expositivo, entonces vamos a tratar de averiguar cuál es la función de cada párrafo y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, si la organización es cronológica, si se plantean causas y consecuencias, problemas y soluciones, etc. ¿Listo? Entonces, en función de eso, vamos a tomar la lectura de Pijama Surf, la que está en la cartilla de la fundación, y vamos a tratar de responder estas preguntas que están en la parte izquierda, que van en relación con propósito, conocimientos previos, predicciones, y en la parte derecha quiero que
cada uno de ustedes trate de formularle 3 preguntas al texto. ¿Listo? Ahora, la gran pregunta es, bueno, pero yo no sé de qué trata el texto todavía. ¿Qué pregunta le voy a realizar? Vamos a comenzar entonces a hablar de un tipo de lectura que vamos a realizar en el ejercicio de prelectura, que es la lectura global. La lectura global, como su nombre lo indica, es una lectura muy superficial que le hacemos al texto, con miras a darle un vistazo a lo que vamos a leer y a conocer de qué se trata en un nivel muy básico. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta lectura, que debe anteceder a una lectura intensiva del texto, la comprensión es muy baja y el entendimiento que logramos sobre el contenido del mismo es muy superficial. Esta lectura tiene un objetivo principal y es funcionar como una suerte de preparación para una lectura más profunda, con el objetivo de que a la hora de hacer esta lectura ya sepamos de cierta manera qué vamos a leer, cuál es la complejidad del texto, cuál puede ser su estructura y qué tipo de estrategia nos puede demandar. Entonces, cuando hablamos de un texto como el que está en el taller número 1 del área de Mega, que los invito a que lo revisen, la inteligencia artificial será capaz de producir obras de arte. Podemos hacer esta lectura global de 2 maneras. La primera es leyendo el primer párrafo en su totalidad y el último párrafo. Si leemos el primer párrafo completo, lo hacemos debido a que, al ser el párrafo introductorio, nos puede dar mucha información sobre el tema central, el contexto, la tesis del autor, etc. Y el último, para entender cómo se concretan las ideas del texto o cómo las sintetiza el autor. ¿De acuerdo? Con el resto de los párrafos, que para el texto de la inteligencia artificial serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya no conviene hacer una lectura del párrafo completo porque si no ya estaríamos leyéndolo de manera intensiva, sino que podemos leer solamente la primera oración. Recordemos que en la mayoría de textos, la primera oración del texto del párrafo es la que contiene la idea principal del mismo. Más adelante en otro taller veremos que esto no siempre se cumple. Si es un párrafo muy largo, como el párrafo número 4, conviene por la misma extensión del párrafo que leamos la primera oración y la última oración. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta lectura superficial no tenemos que hacer regresiones, es decir, si no entendemos una palabra no tenemos que devolvernos, porque si no ya estaremos haciendo interpretación y lo que queremos aquí simplemente es hacernos una idea muy global. Entonces, si en el primer párrafo tenemos la palabra indisociable en la primera oración, tal vez no sabemos qué significa, pero ya nos anticipa que tenemos que tener un diccionario a la mano o que el significado de esa palabra lo podemos extraer por contexto. Sucede lo mismo con la oración primera del párrafo 3. En ese sentido, la tecnología ha sido considerada casi siempre de su cariz pragmático. Seguramente no entendemos en este momento qué es cariz pragmático, pero no nos interesa saberlo. Lo que nos interesa es anticipar qué tipo de información nos vamos a encontrar y qué estrategias podemos utilizar. Listo. Este es un tipo de lectura global que podemos hacer. Y la otra es simplemente hacer una lectura con el modelo de zigzag. Esto ya implica no detenernos en ninguna oración ni ningún párrafo, sino simplemente pasar los ojos por encima y recuperar la información que podamos. En ese sentido, el objetivo es que no nos detengamos en ningún párrafo, ya sea muy largo, ya sea muy corto, ya sea muy complejo, ya sea muy sencillo, sino que simplemente queremos hacernos una idea muy global. ¿Listo? Esto con textos que son relativamente cortos, como el que estamos leyendo que tiene un total de 2 páginas. ¿Cómo hacemos la lectura global de un texto más largo, un texto de naturaleza académica? Esa lectura global la hacemos yendo directamente a la tabla de contenidos. La tabla de contenidos ya nos va a sintetizar de qué manera se organiza la información. Si vamos a leer un capítulo en específico, pues simplemente conviene hacer una revisión muy rápida, muy superficial de la extensión del capítulo, de si hay otros subcapítulos que se puedan extraer, si hay imágenes, si hay palabras resaltadas, este tipo de información que nos pueda como de cierta manera prevenir de que nos vamos a encontrar a la hora de leer. Entonces la invitación es a que con el texto que estamos leyendo, que es La inteligencia artificial será capaz de producir obras de arte, de Pijama Surf,
escrito el 13 de agosto de 2018, hagamos ambos ejercicios. ¿Listo? Hagamos un ejercicio de lectura global mediante el método de párrafo y mediante el método de zigzag. Y ya, al terminar esa lectura, consideremos las preguntas que hablamos anteriormente. Estas son: ¿cuál es el objetivo de la lectura? ¿Qué conocimientos previos tengo del tema? ¿Qué predicciones puedo hacer sobre la lectura? Y 4, ¿qué tipo de preguntas le puedo formular al texto? ¿Listo? Que hagamos todo ese proceso y ahí sí los invito a que leamos el texto de manera más detenida con el objetivo de entender a qué quiere llegar el autor con el planteamiento de esta pregunta. Bien, entonces, para hacer la lectura preliminar o la parte de prelectura de este texto, lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura cuidadosa del título. El título nos va a dar la idea general del texto, o por lo menos cuáles van a ser los conceptos clave o las temáticas que se van a abordar a lo largo de la lectura. En este caso tenemos que el tema va a ser ciudad y literatura, por lo cual va a ser justamente normal que en la lectura nos topemos con conceptos asociados a ciudad como urbano y conceptos asociados al término de literatura. Bien, después de esto ya procedemos a una lectura global de todo el texto. En este caso son 4 párrafos, con el objetivo de hacernos una idea muy general del texto, como ya repetimos anteriormente, y con el objetivo de que comencemos a proyectar cuál va a ser la dificultad del texto y a qué tipología textual pertenece. Si estamos ante un texto narrativo, ante un texto expositivo o ante un texto argumentativo. En tercer lugar, pasamos a la referencia. No todos los textos de la prueba del ICFES Saber 11 tienen esta parte, pero bueno, en ocasiones va a aparecer la referencia justamente que nos va a brindar una información muy concreta. En este caso, quiénes son los autores del texto, cuál es el título original del texto, qué tipología textual puede ser. En este caso podemos ver que es un prólogo, es decir, que este texto pertenece a un texto más grande, la colección a la cual pertenece, El Pozo y el Péndulo, la ciudad de edición, la editorial y, muy importante, este dato es muy importante, que es el año, 1999. En ocasiones la prueba, en la parte de las preguntas, nos interroga por aspectos referentes a el siglo o la época en la cual fue escrita el texto. Entonces, si no tenemos clara la lectura de esta referencia, va a ser muy difícil responder ese tipo de preguntas. ¿Listo? Y cuando terminamos esta parte, ya procedemos a hacer una lectura superficial de las preguntas. En este caso tenemos 9 preguntas sobre el texto Ciudad y Literatura, pero ¿cuál es el objetivo? Que no hagamos una lectura tan general de las preguntas simplemente para enterarnos qué nos van a preguntar, sino que justamente tratemos de entender qué nos van a preguntar y sobre qué partes del texto. Entonces, si hacemos una lectura cuidadosa, quiero que en este momento pausen el video o sigan mi indicación. Notaremos que hay 4 preguntas, la 1, la 2, la 4 y la 5, que se refieren específicamente a información del primer párrafo, ya sea sobre palabras específicas como la 1 y la 2, ya sea sobre enunciados completos como la 4, o ya sea sobre todo el párrafo en su totalidad como la pregunta 5. Si continuamos, veremos que las preguntas 6 y 8 interrogan por aspectos del párrafo número 2. La pregunta 8 se refiere a un aspecto particular del párrafo 2, que es un enunciado completo, y la pregunta 6 sobre todo el párrafo. ¿Listo? Si pasamos a las preguntas 3 y 7, lo mismo, sobre el párrafo número 3. La 3 y la 7 coinciden en preguntarnos sobre oraciones o enunciados completos de ese párrafo, mientras que las preguntas 4 y 9 ya demandan que hagamos una lectura total del texto. La 9 porque nos interroga por la intención del texto anterior, es decir, tenemos que entenderlo todo para dar cuenta de cuál era el objetivo del autor con este texto. Y la pregunta 4, que si bien se refiere a un enunciado concreto, nos pide entender qué se hace posteriormente a la presentación de este enunciado en aras de entender la finalidad del texto. Entonces, si miramos esto con detalle,
daremos cuenta de que no es necesaria una lectura o una resolución de preguntas en orden de la 1 a la 9, sino que podemos hacer unas agrupaciones, es decir, responder las preguntas 1, 2, 4 y 5, luego responder las 6 y la 8, luego la 3 y la 7 y terminar con la 9. Y lo que haremos va a ser una lectura fragmentada pero con un propósito. ¿Cuál va a ser ese propósito? Leer con mucho cuidado el primer párrafo y responder las preguntas que nos hacen sobre ese párrafo. Leer con cuidado el segundo párrafo y responder las preguntas de ese párrafo. Lo mismo con el tercero y luego hacer una lectura ya muy general para responder las preguntas que abarcan todo el texto. Y esto nos va a permitir hacer una lectura estratégica y efectiva que nos va a ayudar a organizar nuestro tiempo, que no hagamos tantas regresiones a la hora de ir de pregunta a texto y, lo más importante, que sea una lectura mucho más efectiva en términos de comprensión y en términos de tiempo. Listo, muchachos, eso sería todo por hoy. Espero que las estrategias que trabajamos el día de hoy sean de mucha utilidad para mejorar sus procesos de comprensión lectora, no solamente para el examen Saber 11, sino para su vida en general. Recuerden que si bien les pido que para este taller esos conocimientos previos, esas preguntas, esas predicciones, ese objetivo los planteen verbalmente, lo verbalicen, lo escriban, la idea es que con el paso del tiempo, cuando ustedes vayan dominando la estrategia, ya comiencen a hacer ese proceso de manera mental, casi que en sincronía con la lectura global que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, para que vayamos haciendo el ejercicio con las lecturas que tengamos que hacer. Lo segundo, asimismo espero que utilicen estas recomendaciones para el examen Saber 11, no solamente para el examen puntualmente, sino para los simulacros y para las clases de lectura crítica. Tengan en cuenta que planificar la lectura nos va a demandar un proceso un poquito complejo al principio, pero va a tener unos resultados muy favorables en la comprensión del texto y en la organización del tiempo que usted vaya a hacer a la hora de leer. Recuerde que una de las cosas que más dificulta o más quema tiempo en el examen es estar devolviéndose página por página mirando cada pregunta. Si usted planifica su lectura, planifica las preguntas y cómo las va a resolver, ese proceso se va a ver minimizado y el tiempo va a rendir mucho más. ¿Listo? Por último, me gustaría recomendarles una lectura para que hagan en estos días. Es un librito que se llama Sopa de Wuhan. Es un compilado de textos, de ensayos de diferentes autores, filósofos, sociólogos, analistas, etc., sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Yo sé que seguramente están mamados de ese tema, ya sea porque está mucho tiempo en noticias, por nuestra familia, por las redes sociales, pues porque estamos aislados por eso, ¿no? Pero me parece importante que ustedes, todas las reflexiones, todas las preguntas que se están planteando en este momento con relación a la pandemia y a la situación que está pasando actualmente, la comiencen a relacionar con posturas diferentes o con posturas de expertos, posturas muy interesantes que seguramente van a enriquecer todo ese proceso de reflexión que estamos llevando actualmente. Ese libro lo consiguen en internet facilito, entonces para que le peguen una búsqueda. No siendo más, les agradezco mucho la atención, que tengan un muy feliz día y cualquier pregunta que tengan, por favor háganmela llegar. Nos vemos en el próximo taller.